yo voy a hacer la oración. Bueno, en este momento, Jesús, Micael de Nevadón, José, Ben José, te entregamos todo, absolutamente toda nuestra mente, nuestro entendimiento, para que por favor nos des esa facilidad de comprenderte como ser humano, como ser material que anduviste por este planeta, entender todo el mensaje que nos traías, toda aquella dulzura, todo lo que nos va a mostrar este documento. Tú dices, no me sigan a mí, sigan el mensaje que les viene a traer, pero es imposible, Jesús, no querer imitar. Es algo que yo como persona digo, no nos pidas, porque cada acto que tú tuviste como ser mortal fue un acto lindo que nosotros debemos también seguir, imitar, llevar a cabo. Mil gracias y entrego todo este grupo lindo que nos acompaña hoy, y te entrego también todo mi ser, mi mente y mi corazón en nombre de todos, Jesús. Enséñanos, muéstranos y ayúdanos hoy a comprenderte como humano. Mil y mil bendiciones para todos y gracias a ti, nuestro Creador. Amén. Amén. Gracias, Ángel. Gracias, Angelita. Adelante, mi Armando. Bueno, listo. Entonces, como decía Angelita, el trabajo que vamos a presentar hoy tiene que ver con las facetas humanas, el acercamiento a la humanidad del Maestro, y por eso lo hemos denominado Jesús el Hombre. Vamos a ver cómo quedamos en tiempo, en caso tal podríamos suspender. La idea, esto tiene un componente como histórico académico y cerrar con toda la visión del libro, ¿no? Los temas a plantear son la humanidad de Jesús en el Nuevo Testamento, qué se dijo en el Nuevo Testamento acerca de esa humanidad, la naturaleza humana divina durante los siglos del 1 al 7, donde se formó el cristianismo, que hubo un debate profundo sobre eso, el Jesús histórico, cómo se está abocando hoy la cuestión actual para entender cómo entran los documentos de Urantia en el numeral 4, y cerrar con este concepto de Jesús como modelo de vida unificada. A manera de introducción, si quieres, Angelita, leer lo que dice el documento 196. Sí, señor. Nos dice así: la época ya está madura para presenciar la resurrección de Jesús humano de entre las tradiciones teológicas y dogmas religiosos acumulados en 20 siglos. Aquí vamos como a manera de introducción. Claro, entonces lo que vamos es la necesidad hoy es quitar todos esos sedimentos que se han ido agregando y rescatar ese Jesús humano. Entonces vamos a entrar a ver qué pasó en el Nuevo Testamento y por qué queremos ver esa referencia al Nuevo Testamento, pues que ha sido la base del desarrollo del cristianismo. Y con esta cita de Lucas, donde él menciona, si quieres leerlo, Angelita. Recuento de quienes lo vieron, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas 1. Miremos que ellos lo que hicieron fue investigar y recoger las historias que tenían, las clasificaron y nos contaron una versión de Jesús, que por supuesto es una versión muy reducida en su faceta humana. Pero, ¿cuáles fueron, qué alcanzó a reflejar quienes estuvieron más cerca de su compañía en la tierra? Entonces fue la primera enseñanza, la de enseñar todo el tiempo, lo vieron como un maestro. Y hay dos citas de Mateo que identifican ese rasgo de Jesús. Si quiere leerlas. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos, enseñaba en sus sinagogas,
proclamaba la buena nueva del reino y curaba todas las dolencias y enfermedades. Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Y entonces el primer rasgo humano que destaca el Nuevo Testamento fue el rasgo de la enseñanza. Acá continúa otra versión de Marcos sobre la enseñanza en parábolas. ¿Quieres leerla? Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Marcos 4:1, Jesús hablaba en parábolas. Entonces ahí hay un primer rasgo que aparece descrito ahí. Otro segundo rasgo que se recoge en el Nuevo Testamento es la compasión. Después, cuando miremos los documentos de Urantia, veremos cómo todo esto se amplifica. Y esto es lo que aparece en Mateo y Marcos, en ese recuento que ellos hicieron unas décadas después de la partida de Jesús. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mateo 14:14 y Mateo 15:32. Perdón acá. No, adelante. Sí, bueno. Y Hay salió otra cita Jesús, también de vio una Marcos. gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34. Otra faceta que destaca el Nuevo Testamento es que también tenía sentimientos de tristeza. Se podía entristecer como un ser humano, como lo era con toda su dimensión terrenal. Entonces acá hay 2 citas también de Mateo. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:37. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, este es el recuento que ellos hacen de esa faceta humana. También hay otra faceta que aparece aquí destacada, es la conmoción, estar profundamente conmovido con la historia de Lázaro. Lee el ángel. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Juan 11:38, historia de Lázaro. Claro, tenía sentimientos y se conmovió con la muerte de Lázaro. Entonces recorría toda la faceta de los sentimientos humanos y también la indignación, aparece en Marcos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Marcos 11:15. Y finalmente, digamos, del recuento que pudimos hacer de el otro aspecto de la humanidad de Jesús es su hábito de oración, que aparecen esos testigos iniciales del primer siglo después de su venida. Entonces, léelo. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Para yo no estar leyendo las citas de quienes ahí están en él. Bueno, perfecto. Entonces, ahí concluiríamos. Eso es lo que aparece como rasgos de las facetas humanas del Señor, de Jesús en su vida. No son muchas. Y esto comenta precisamente el documento 196 de Urantia, que son solo algunos aspectos del Jesús humano, en donde él estaba discerniendo la facultad divina y quería hacer esa voluntad. Y Juan retrató un Jesús más triunfador, que pasó por la tierra más consciente de su divinidad, pero no hubo efectivamente un trabajo sistemático sobre ese componente humano y se concentraron más en la faceta divina. Y el documento 196
también dice lo siguiente en relación con el Nuevo Testamento. Léelo, Angelita. Casi todo el Nuevo Testamento está dedicado no a ilustrar la significativa e inspiradora vida religiosa de Jesús, sino más bien a exponer la experiencia religiosa de Pablo y a explicar sus convicciones religiosas personales. Las únicas excepciones notables a esta declaración, además de ciertas porciones de Mateo, Marcos y Lucas, son el libro de los Hebreos y la epístola de Santiago. Aún Pedro, en sus escritos, solo una vez se refirió a la vida personal religiosa de su maestro. Entonces, el libro nos está planteando que hay que redescubrir esa vida personal de Jesús, ese Jesús humano, pero en el testimonio que tenemos del Nuevo Testamento es muy pobre y muy corta la descripción. Hubo también unos evangelios apócrifos, pero ahí hubo unas grandes distorsiones en las historias que se presentaron. Hay más de 4 o 5 evangelios apócrifos, hay unos que aparece publicado por Jorge Luis Borges. Tuve la tarea de revisarlos y no son una fuente confiable conforme a lo que nosotros sabemos. Y quisiera acá citar a uno de los más grandes teólogos del mundo moderno, que es Hans Kung, dicen los conferencistas, que nos dice que no hay forma de escribir esa biografía sin contar con Urantia, porque no lo conocían, porque no hay presupuestos. Y Kung, que investigó muy a fondo ese tema, dice que los evangelios no quisieron informar sobre el Jesús humano y no quisieron describir esa evolución del Jesús humano. Por eso no tenemos acceso a una información allí de manera deliberada. Acá terminamos la primera parte, que tiene que ver con esa mención del testimonio bíblico y del Nuevo Testamento sobre la humanidad de Jesús. No sé si hay algún comentario antes de pasar a la segunda parte, que tiene que ver con lo que pasó después de su partida, después del Nuevo Testamento, y cuáles fueron los debates durante 7 siglos acerca de la humanidad de Jesús. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Miguel, adelante. Sí, solo decir por este último comentario que has hecho, querido Armando, que este investigador, que supongo que debía ser alemán, dice que no había presupuesto. Bueno, sí. No, lo que quiero decir es que por mucho presupuesto que hubiera tenido, lo que no disponía era de la revelación, que es de donde de verdad se hubiera podido alimentar. Quiero decir, puede haber mucho dinero, pero hubiera sido investigación basada en los escritos, en los 4 evangelios, y eso da de sí lo que da de sí, es muy limitado, es lo que yo pienso, ¿no? Como no tenía la revelación en sus manos, pues hubiera sido una investigación también muy, muy limitada. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero sabes que este teólogo, King, tiene un libro sobre Jesús que a mí me sorprendió demasiado porque se acerca de manera tan impresionante a lo que pudo ser la revelación de Urantia, que me sorprendió muchísimo. A toda su faceta humana de una forma preciosa, un poco más por intuición, porque no hay datos históricos ciertos. ¿Sí? Bueno, entonces si Marcelino quieren... nos va a decir algo, hermano. Bueno, hola Marcelino. Adelante. El micro, Gracias, Marcelino. Angelita. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo para todos y gracias por esa motivación con nuestros cumpleaños, el de Norma y el de este pequeño servidor. Quería felicitarlos. La computadora me sacó hace un momento, se me apagó, pero ya volví. Felicitarlos por esas citas bien interesantes, bien interesantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Espíritu Divino hizo posible que ellos recordaran todas estas cosas, y aunque con distorsiones, para mí es una gran admiración. En todo caso, hay 2 aspectos, entre varios aspectos, hay 2 aspectos que los reveladores nos comentan del por qué hubo el obstáculo para escribir, que a lo mejor ustedes lo van a comentar más adelante, pero 2 aspectos que fueron fundamentales era, 1, la prohibición de Jesús de dejar escrito algo durante esa generación, que era mejor en forma verbal para evitar dividirse rápidamente. Y lo otro era que ellos no pudieron sacarse de la mente que Jesús regresaba de una vez a instalar el reino, a recuperar de alguna manera todo eso que de alguna manera había quedado con desajustes y
a conformar ese reino proclamado. Entonces, Ujú. ese anhelo o esa convicción que incluso muestra el mismo apóstol Pablo en sus cartas cuando dice, cuando él regrese, los que estemos vivos seremos arrebatados a la nube, porque Pablo pensaba que era durante esta generación, porque ellos confundieron durante esta generación los sucesos de la destrucción de Jerusalén, que fue lo que Jesús hizo decir, pero lo confundieron con su segunda venida. Entonces, ese hecho de la segunda venida hizo que prácticamente obviaran el estar escribiendo, y esos fueron los dos aspectos fundamentales del por qué no se dejaron más detalles escritos en el Nuevo Testamento frente a Jesús. Se concentraron en la segunda venida y en el Jesús resucitado, no en el Jesús humano. Exactamente, muy bien. exactamente. Bueno, entonces pasamos a la segunda parte de esta conversación. Como no Armando, hubo... Sí, tú la explicas, por favor, toda, ¿sí? Porque esta Bueno, sí bueno. se me dificulta. Yo no te leo aquí. Gracias. Esto voy a pasar más o menos rápido, pero quería mostrarles es lo que pasó sobre ese debate con la humanidad de Jesús en el origen del cristianismo. Pues ya vimos el Nuevo Testamento ahora. Hubo un profundo debate, digamos, complejísimo debate. Entonces, del siglo I al siglo VII, en la formación del cristianismo, se presentan los siguientes debates. Aparecen escuelas como esta, la primera el docetismo, siglo I, sobre la verdadera naturaleza de Jesucristo y su forma humana. ¿Qué decían cuando se empezaron a conformar los cánones y los libros y los códices? ¿Qué decían ellos? Que Jesús era una simple apariencia, que no tenía naturaleza carnal, y que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo eran aparentes, y que la parte humana era una ilusión, que verdaderamente no era un ser humano, que era una mera apariencia. Entonces se presentó esos grandes debates precisamente por no tener un nivel de detalle sobre la humanidad de Jesús. Vino ya en el siglo II, yo recorrí todas las herejías y todo lo que se debatió. Los ilusionistas negaron la humanidad de Jesús. Apareció en una carta por el obispo de Antioquía del 197 al 2003, que se descubrió la doctrina del evangelio apócrifo de Pedro y fue rechazado en el primer concilio de Nicea en el 325. Ahí vemos ese debate entre la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. En este caso, era un ser puramente divino, no tenía rasgos humanos. El adopcionismo, ya también en el siglo II, explicaba que Jesús había sido elevado a esa categoría por designio de Dios, por adopción, en algún momento a lo largo de su vida. Esto lo planteó Teodoto el Curtidor en Bizancio y lo llevó a Roma en el 190. El adopcionismo fue finalmente abandonado y fue condenado por los concilios. En los concilios llegaron todos esos debates. ¿Cuál es el sentido de la humanidad de Jesús? El apolinarismo, porque fue un obispo que se llamó Apolinar de la Odisea, negó también la naturaleza humana de Jesús. Decían que Jesús no era humano sino divino y que se encarnó en un cuerpo sin alma racional, que era sustituido por el mismo verbo. Era una especie de marioneta de Dios, una representación simbólica de la divinidad sin un contenido verdaderamente humano. También fueron condenadas en los concilios de Roma en el 374 y 377 y en el primer concilio de Constantinopla en el 381, donde se fueron decantando los libros que finalmente integraron la Biblia. El monofismo, ya vamos en el siglo V, también negó que en Jesucristo hubiese dos naturalezas, que había una sola naturaleza, que era la naturaleza divina, y el dogma que definió el concilio de Calcedonia y que aceptó la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, habló de dos naturalezas, la divina y la humana, sin separación, sin confusión. Y así aparece en el credo constantino napolitano. Existían en el difismo, existían dos naturalezas. Entonces, el debate se presentó en que estaban confundidas las dos naturalezas. Y lo que se adoptó en los concilios es que no estaban separadas y no había confusión. Pero muy complejo esos debates, cómo se centraban horas
en esos debates sobre la naturaleza humana de Jesús. Llegamos al nestorianismo, ya siglo V. Nestorio fue patriarca de Constantinopla, el actual Estambul, ¿no? Fue el primero en difundir la doctrina que llegó también a Persia y China, y dijo que había dos personas completamente separadas, que uno era el Cristo encarnado, la parte humana del Hijo de Dios, y otra la parte humana, el Hijo de María, unidas con una voluntad común. El nestorianismo hablaba de esas dos naturalezas, en el fondo eran dos personas distintas, se hallaban ligadas por una unidad accidental, y el nombre de Cristo no es Dios, sino portador de Dios. De haber triunfado todas estas tendencias durante esos 7 siglos, pues habría generado una profunda confusión y tergiversación de la imagen de Jesús. Ya en el siglo VII también tenemos el monotelismo, en donde decía que efectivamente había dos naturalezas, la humana y la divina, en una única voluntad. Sin embargo, pues, fue el patriarca de Constantinopla, Sergio, fue condenado en los concilios del 680 y el 661 y se estableció la doctrina católica de las dos voluntades. Dos voluntades, pero no dos naturalezas. Entonces, ya en el concilio de Constantinopla, el tercer concilio ecuménico que se dio entre el 680 y 681 con más de 170 obispos, condenó la doctrina monotelista y declaró que Cristo se reconoce en dos voluntades, la voluntad natural en su modo de actuar también, indivisa, incambiable, inseparable, inmezclable, y también tiene una condición divina. Pero lo curioso es ese profundo debate que se dio durante 7 siglos sobre la humanidad de Jesús. Entonces, esta es la segunda parte de esta presentación, un poco académica, pero quería contarla porque nos muestra la complejidad del tema y que todavía sigue siendo relevante. No sé si hay algún comentario en relación con esta segunda parte. Bueno, si no, seguimos entonces. Sigamos que no hay manitos levantadas. Bueno, perfecto. Todavía no hemos entrado al libro. Ahora, ¿en qué estado está el debate hoy? Hoy hay una gran corriente que habla del Jesús histórico. Hoy, ¿cuál es el debate sobre esa naturaleza humana de Jesús en la academia, en la teología? ¿En qué estado está el mundo hoy para entender la pertinencia, la sabiduría y la necesariedad de los documentos de Urantia sobre una nueva presentación de Jesús? Acá estamos siguiendo la guía académica de Manuel Pérez Tendero, que es un profesor de Historia Sagrada, en una conferencia en un instituto muy importante que se llama Raíces de Europa, que es un instituto académico. Él habla de que la investigación profundiza la fe, nos ayuda a conocer a Jesús de Nazaret, y que entre más conozcamos, a juicio de él, lo podemos querer más. Que la fe nos lleva al conocimiento y el conocimiento nos lleva a la fe. Destaqué esas frases de este investigador. Pero él menciona los siguientes rasgos humanos de Jesús en su trabajo actual. Como lo dice el Nuevo Testamento, hablaba en parábolas, mantenía una relación profunda y afectuosa con la familia, comía con pecadores y con terceros, tenía una profunda conciencia de Dios, y agrega un elemento que no había visto identificado antes en la lectura del Nuevo Testamento, que fue capaz de interpretar y asumir la muerte. La muerte no le sobrevino de manera accidental, la asumió como una decisión. Había podido obviarla. Y ahí en el mundo moderno, en la actualidad, ha habido 3 etapas de la investigación sobre la vida de Jesús y sobre la humanidad de Jesús. La vieja etapa, la nueva etapa y la tercera etapa. Voy a mencionarlas muy rápidamente. En la primera etapa, donde renace todo este trabajo sobre la humanidad de Jesús, el Jesús de la historia pertenece al pasado y ya no interesa. Y la resurrección fue un fraude.
y esto pues cimienta las bases de mucho del ateísmo contemporáneo. Reimarus, Martin Kaller, plantean que todo fue una estafa. Esto fue sobre siglo XIX, comienzos del siglo XX. Este Reimarus que habla de la teoría del fraude, dice que los apóstoles inventaron la resurrección, rompieron con el tronco judío, que era un tema más mesiánico, pero Kaller sí habla que el que interesa es el Cristo de la fe y el Cristo humano no interesa para nada. Weidenreich, no sé cómo se pronuncia, también fue un teólogo alemán que arrancó en la búsqueda de ese Jesús histórico, pero mencionan que Jesús no tenía conciencia mesánica y que eso se le atribuyó la comunidad cristiana, que era un líder común y corriente, y empiezan a negar muy duro la humanidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Después vienen entre 1901 y 50 los años del escepticismo, representados por Karl Bullmann. Entran en una etapa en donde dicen que hay que quitar todas las capas innecesarias del lenguaje, quitar todo lo mitológico, desmitologizar la actividad del creyente y conquistar solo a través de la gracia. Y que todo el mensaje que nos ha llegado está lleno de mitos. Hay unos discípulos de Bullmann, como Kasserman, Borgman o Jeremías, que llegan ya hasta 1980, en donde aparece una nueva etapa, una nueva búsqueda del Jesús histórico como reacción a todo ese pensamiento de Bullmann, denominado periodo de la no búsqueda. Y Ernest Käsemann, que es el discípulo de Bullmann, establece el inicio de una nueva búsqueda a partir de una conferencia el 20 de octubre de 1953. Destacar, entre otros, el libro de Gunther Bornham, sobre Jesús de Nazaret, en donde habla de esa nueva búsqueda de una relación más cercana entre las enseñanzas de Jesús y la doctrina de la iglesia primitiva. Pero el mundo sí está buscando a Jesús, sí lo está buscando, quiere conocerlo. Y ahí llegamos pues entonces a esa tercera búsqueda que fue propuesta ya en 1988 por Stephen Neill, Tom Wright, y venían ya trabajándose desde el 65, pero ahí se pierde porque empiezan a involucrar filosofía, sociología, psicología, bueno, historiografía y arqueología, siendo que esa es mucho la lectura textual del Nuevo Testamento, pero aparecen otras cosas. Pero la búsqueda del Jesús histórico y del Jesús humano está mediada por estos campos. Y quisiera cerrar con la mención de Hans Kuhn, que es el suizo, que plantea quizá con mayor fortaleza la verdad, una orientación más cercana a lo que puede ser la visión de Urantia en la nueva revelación. Y él dice, tenemos que aprender de nuevo a deletrear la pregunta, ¿quién es Jesús? Él es nuestra medida, no son las iglesias, los dogmas, las gentes piadosas. Hay que encontrar todos los contornos de su comportamiento, de su destino. Él es la clave, nos toca volver a él. Y me generó unos problemas gravísimos con la iglesia, pero quizá es una de las voces más reveladoras. Y por ejemplo dice, Jesús no monta un caballo de vencedor, el símbolo de los vencedores, sino la cabalgadura de los pobres, de los débiles. Y no he terminado, me faltan todavía como 50 páginas para terminar el libro, pero destaco de Kuhn que habla, Jesús fue un narrador público, un relator de historias, tenía una seguridad diáfana, una inescrupulosa objetividad y una imaginación poética. No tenía interés en satisfacer especulaciones míticas ni predicciones astrológicas, lo que es totalmente cierto. No se encargó de develar acontecimientos ni misterios apocalípticos. No fue un sacerdote, fue un laico. No estuvo atado a fórmulas ni dogmas y actuó sin colisiones ni intereses políticos. Entonces Armando, creo que sí. qué pena, es que Miguel tiene hace rato la manito levantada. Bueno, ahora sí, entonces ahí ya no me había dado cuenta. Adelante. Listo, Miguel. Decía que es increíble y que impresionante el trabajo que has hecho, querido Armando.
vamos a ver, es que se me ocurre, ¿no? Yo siempre con lo que es la relación de lo que es el libro de Urantia, buscando, dando palos de ciego por todos lados, y hace ya 100 años que estos investigadores hubieran podido encontrarse con el libro de Urantia y les hubieran despejado todas las dudas, y esta última definición que acabas de compartir con nosotros la hubieran confirmado de cómo era de verdad la auténtica personalidad de Jesús. Solo por comentar algo, ¿no? Es increíble cómo al desconocer el libro de Urantia seguían buscando, pero claro, para mí desde mi enfoque dando un poco palos de ciego, o sea, especulando, intuyendo, creyendo, pero siempre con la base pobre que les proveían los escritos del libro, de la Biblia, bíblicos, claro. Solo eso. Gracias. Completamente de acuerdo, Miguel. Imagínate, los primeros 7 siglos, casi que todos 2000 años, y a hoy todavía buscando al Jesús humano, buscando encontrar al Jesús humano, que no aparece claramente, y más intuyéndolo, especulándolo o desmintiéndolo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Yo creo que esa fue como la segunda parte de esta presentación, y ya entraríamos a la tercera parte de cómo ve el Jesús humano los documentos de Urantia. ¿Algún comentario final sobre esa segunda parte de todas esas investigaciones humanas? Sí, estimado. Hola, Marcelino. Sí, gracias, hermano. Que quería comentar referente a lo que comentó Miguel. Sí, exactamente eso pudiera haber pasado. Lo que ocurre, estimado Miguel, y por supuesto quienes están presentes, es que tanto estas personas, historiadoras, investigadoras, como los miembros líderes de las distintas iglesias, tienen la grave problemática de no ser flexibles en su mayoría, no digamos todos, en su mayoría, a el impulso del espíritu interior. Y en ese sentido no les dan credibilidad a las revelaciones, de manera que pueden tener las revelaciones en su, como decimos acá, en sus narices, y pueden tener cantidad de personas que le den testimonio de que es una bendición, pero no las aceptan. Y esa es la gran problemática, que aun cuando la gente tenga todo allí ante su nariz, con todas las posibilidades de ser bendecidas, si no hay esa disposición al espíritu, pues de alguna u otra manera no se aceptan estas bendiciones. Y ese es el trabajo que nos toca hacer para que todas estas tendencias y sus líderes puedan de alguna manera cooperar con la posibilidad de esta siembra, de esta quinta luz, que no resulta fácil por la falta de disposición a la guía y al impulso del espíritu. Eso es lo que quería compartir. Muy bien. Perfectamente de acuerdo, y muy valioso el aporte. Fíjate, como comentario final, cuando uno lee a Kuhn, él dice, mire, siendo católico, toda esta pompa, todo este ritual, aquí no está Jesús. Yo no lo encuentro, nunca me lo enseñaron. Está perdido acá, y nos toca buscarlo de nuevo. Sabe que lo tiene que buscar, pero no sabe dónde encontrarlo, lo que pasa. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí entramos a la tercera parte del Jesús humano. Sí. Hola, Miguel. Muy Claro. pequeño, no interrumpo para nada. Se dice, se oye que el Papa o en el Vaticano tienen un ejemplar del libro de Urantia. Debe ser verdad. Deben eso. tenerlo, me imagino que sí, claro. Y en todos, y en el protestantismo y en la ortodoxia, pero de golpe lo desechan de plano, ¿no? No sé cómo lo valorarán. Además, porque hay ortodoxos orientales, hay ortodoxia en muchos lados, sin una jerarquía. Está todo el mundo protestante, todos esos nuevos movimientos cristianos del siglo XIX y siglo XX. Es muy complejo. No se atreven, ¿no? Heredaron la cultura del libro y se apegan estrictamente a la palabra y no quieren salirse de allí. Bueno, entonces ahora sí entramos, Angelita, en los documentos de Urantia. Y hay una mención que aparece en el documento 196 que recoge en parte esa discusión que planteamos antes. Si quieres leerla, Angelita, por favor. Ok. El gran error de los que han estudiado la vida del maestro es que algunos le han concebido como enteramente humano, mientras que otros han discurrido en él
como exclusivamente divino. A lo largo de toda esta experiencia, él fue verdaderamente tanto humano como divino, aún como todavía lo es. Como vamos a empezar a leer muchos documentos de Urantia, abajo van a estar todas las reseñas, por favor, para no estar repitiendo. Gracias. A mí me pareció sorprendente esa frase de aún como todavía lo es. Es decir, Sí. o sea que Miguel de Nevadón se llevó en su esencia el rasgo de humanidad. Me pareció preciosa, digamos, no fue solo divino, sino que el paso por la humanidad también le agregó y lo transformó interiormente, aún como todavía lo es. Le Es dejó decir, su gran podría, sello. sí, sí. Bueno, ya entonces, documento 128 nos menciona efectivamente que el verbo, como dice el evangelista Juan, se hizo carne, ¿no? Entonces el verbo creador, el hijo creador se hizo carne. Entonces léelo, Angelita. Es literalmente cierto que el verbo creador, el hijo creador del Padre Universal, se hizo carne y habitó como hombre en el reino de Urantia. Tuvo hambre y la sació con alimentos, tuvo sed y apagó su sed con agua. Sintió en carne propia toda la gama de las emociones y los sentimientos humanos. Fue tentado en todo según vuestra semejanza y padeció y murió. O sea, todo se recopila allí. Cumplió completamente el ciclo de un ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte. Aparece integralmente descrito. Y todas esas tergiversaciones sobre la apariencia de la humanidad de Jesús quedan acá totalmente desvirtuadas. Queremos también en el documento 120 nos habla de un origen dual y de la personalidad. Quiero que lo leas, esas dos frases que seleccionamos de los documentos. Bueno, Cristo era verdaderamente un ser de origen dual. No fue nunca una personalidad doble. No fue Dios en asociación con el hombre. Más bien fue Dios encarnado en el hombre. Esto es súper interesante, ¿no? Porque, sí. perdón, Armando, aquí donde nos dice que fue un ser de origen dual, pero nunca fue una personalidad doble, aquí uno se puede medio como, pues fue dual, pero no tuvo personalidad doble. Sí, el origen fue dual, divino y humano, pero fue una sola personalidad. Se ensambló la personalidad divina y la humana en un solo ser. Hermoso. Sí, muy bella la idea. Ahora, entonces también hablamos de la personalidad y pasamos a otro nivel que nos trae la revelación, que es la conciencia. ¿Cuál fue su conciencia humana y su conciencia divina? Léelo, Angelita, por Sobre favor. su naturaleza humana nunca abrigó duda alguna. Esta era evidente y siempre estaba presente en su conciencia. La conciencia de su divinidad fue adquirida lentamente y, desde el punto de vista humano, constituyó una revelación evolutiva natural. Por eso quizás es el camino, ¿no? También nosotros adquirimos una conciencia de la divinidad de manera lenta. Por eso es el ejemplo a seguir. Y es muy interesante que nunca dudó de su naturaleza humana. Fue evidente y estuvo presente en su conciencia. Es decir, fue humano todo el tiempo en su paso por el planeta. Y eso nos lleva también a cómo fue dominando la mente a medida que evolucionó esa conciencia divina. Eso ya empezó a lograrse a partir del año 27, año 21 después de Jesucristo. Léelo, Angelina. Este año hizo Jesús grandes progresos en la dominación ascendente de su mente humana y alcanzó nuevos y elevados niveles de contacto consciente con la presencia del Padre en su ajustador del pensamiento. Que es también el modelo humano a seguir, conquistar la mente, hacer cada vez una presencia mayor con el Padre y con el ajustador del pensamiento. Y fue adquiriendo en esa medida conocimiento, experiencia y sabiduría como todos los mortales del reino. Léelo, Angelita. Obtuvo conocimientos, adquirió experiencia y los combinó en la sabiduría
tal como lo hacen otros mortales del reino. Hasta después de su bautismo no se aprovechó de ningún poder sobrenatural. O sea que fue un hombre del reino hasta el bautismo al 100%, porque los evangelios apócrifos hay varios que hablan de los milagros de Jesús siendo niño. Hay uno que dice que jugó con un niño e hizo un pajarito de barro, lo sopló y el pajarito voló, pero eso entra ya dentro del mito. Pero a mí esta cita es muy bella porque obtuvo conocimientos, estudió, aprendió. El conocimiento puro sin experiencia no es suficiente para que un ser evolucione, y los combinó en la sabiduría, o sea que la sabiduría como que amalgamó el conocimiento y la experiencia, que es también a lo que nosotros tenemos que aspirar. Y no, también cómo amó. Ya vimos la conciencia, el pensamiento, el descubrimiento de su divinidad. ¿Cómo amó Jesús? Acá citamos dos documentos. Bueno, el documento 140. Ahí me quedó de pronto un error en la cita, en el número. Ahorita lo reviso. Pero léelo, Angelita. Bueno, nos está hablando de un amor dual. Jesús ama a la humanidad con afecto dual. Vivió sobre la tierra como una personalidad dual, humana y divina. Como hijo de Dios, ama al hombre con un amor paterno. Es el creador del hombre en el universo. Como hijo del hombre, Jesús ama a los mortales como a un hermano. Fue realmente un hombre entre los hombres. ¡Ay, divino, mira! Como claro, hijo de Dios y nuestro creador, nos ama como a hijos, como un padre. Y como hombre mortal, nos ama como a su hermano. un hermano. Hermoso. Como un par, como uno entre nosotros, como uno más. Nos amó. Y como nos ama hoy también, ¿no? De la misma manera. Porque dice Jesús ama. No amó cuando estuvo acá. Hoy ama a la humanidad. De la misma manera, con un afecto dual. Es correcto, presente. Sí. Ahora, tenía ese sentido de amor, y esta cita que está en el documento 100 me parece muy interesante. Era la visión que él tenía. Cómo era una visión amplia. ¿Quieres lo leo? Léelo. Visión amplia. Jesús tenía una visión muy amplia. Él amonestaba a sus seguidores a que predicaran el evangelio a todos los pueblos. Estaba libre de toda estrechez de mente. Su corazón comprensivo abrazaba a la humanidad entera, aún a un universo. Y por eso creo, leyendo por ejemplo a Kuhn en su descripción de Jesús, él cuenta en detalle por qué fue el conflicto con los fariseos. Porque los fariseos eran de un ritualismo aterrador. Todo eran fórmulas, la lavada de las manos, toda la divinidad se entendía con fórmulas sacramentales hasta el sábado, y él rompía con eso, no tenía estrechez de mente. Estaba libre de toda estrechez de mente y tenía un corazón comprensivo, un amor hacia toda la humanidad. Esa amplitud de su visión es también una lección de vida para nosotros. Esta es otra característica de la personalidad de Jesús que me parece preciosa, que es la simetría. Simetría quiere decir equilibrio, armonía. No había ningún aspecto que se desbalanceara en esa humanidad. Léelo, Angelita. Simetría. La característica singular de la personalidad del maestro era no tanto su perfección como su simetría, su exquisita y equilibrada unificación. Antes de que Armando prosiga, se sacaron muchas cosas de la cumbre del vivir religioso del documento 100. Bueno, muy bien. Y vamos recapitulando, por lo tanto, aquí tenemos una experiencia dual, humana y divina, pero una experiencia humana integral, que es valiosísima para encontrar nuestro camino. Entonces, acá estamos haciendo una cita del documento 129. Acá lo que extractamos son a veces citas no estrictamente textuales para facilitar la lectura, sino como la idea principal, porque copiar el texto se vuelve muy pesado en la diapositiva. Pero entonces, ¿quieres leer esta cita del 129 como un recuento hasta ahora de lo que vemos de esa experiencia humana de Jesús? Ha vivido la vida humana desde los comienzos del yo físico, intelectual y espiritual, pasando por la infancia,
la adolescencia, la juventud y la edad adulta, llegando hasta la experiencia humana de la muerte. Un recorrido total. Completo, completo. Pero volvamos entonces ya a la infancia, que es donde todo eso es lo que se llaman los años perdidos de Jesús. Y hay muchas conferencias por eso. Aquí sí hay una claridad muy grande sobre la infancia. Decimos que antes del bautismo él no ejerció ningún poder sobrenatural. Pero ¿cómo fue siendo niño? Entonces, léelo, documento 129. Un niño alegre. Fue un niño alegre y un ser de raro buen humor. Asimismo, fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. En un sentido espiritual, vivió su vida mortal de abajo hacia arriba, del principio al fin. Como todos nosotros, desde nacer hasta morir. De nacer hasta morir. Pero el concepto del humor y de la alegría, y recordamos que hubo una anécdota tremenda porque le gustaba pintar y le prohibieron pintar, ¿no? Porque violaba las normas judaicas, no se podía representar a nada y le daba una profunda satisfacción la pintura y le cercenaron ese gusto natural que él tenía. Pero esto quiere decir que era un niño sano, un niño grato, de buen humor. El buen humor también denota inteligencia, ¿no? Me pareció bello. Ahora, ¿cómo era de joven? Ya empezó a evolucionar. ¿Cómo fue joven? Léelo, Angelita. Un joven aventuroso e inquisitivo. Fue un joven aventuroso e inquisitivo. Si imaginas la niñez y la juventud comunes de un niño sano e impulsivo, tendrás una idea bastante clara de la carrera juvenil de Jesús y podrás imaginar cuánta ansiedad les ocasionaba a sus padres, especialmente a su madre. Aquí me confieso yo. Claro, se salía del molde, interrogaba sobre los temblores, sobre los fenómenos naturales y no tenían respuesta. Era inquisitivo y aventuroso, le gustaba caminar, recorrer, conocer, hablar con los de las caravanas cuando estaba en Cafarnaúm. Entonces, ahí hay un rasgo muy interesante y muy bello de su personalidad. ¿Cómo era su vida familiar? Documento 120, léelo, Angelita. En cuanto a las relaciones familiares, aceptó las costumbres de la vida familiar de su tiempo. Vivió la vida familiar y comunitaria de acuerdo con las prácticas del pueblo donde eligió aparecer. Es interesante porque aceptó las costumbres de la vida familiar. Probablemente no todas estaban conforme a su pensamiento, pero las aceptó y las vivió. Las fiestas, los ritos, se integró. Aceptó las prácticas del pueblo donde eligió nacer. Esa fue una de las condiciones. Y cuando hizo el recorrido antes de su vida pública, que estuvo en tantos sitios, en la charla que hicimos, encontrábamos que finalmente él había podido quedarse en Roma o en Alejandría o en Antioquía, pero decidió volver y dijo, yo nací entre judíos, voy a morir entre judíos. O sea que también eligió morir entre ese pueblo judío que había escogido para su auto-otorgamiento. Este es un diálogo que también está en el documento muy importante, 120. ¿Qué pasa con la vida, con las relaciones matrimoniales y con la posibilidad de tener hijos? Entonces Gabriel le hace una admonición y una recomendación antes de su encarnación, antes de asumir su rol como un ser humano del reino. Entonces léelo, Angelita, por favor. Diálogo previo con Gabriel. No entrar en relaciones matrimoniales que podrían ser compatibles con el auto-otorgamiento. No dejar descendencia humana en el planeta. Y eso lo cumplió. Ahí sí cogió un camino un camino producto de la recomendación. Mire que podía haber tenido una relación matrimonial, podría haber sido compatible, no dejar descendencia humana, pero haber tenido una pareja. Sin embargo, no lo hizo y aceptó la recomendación de Gabriel antes de la encarnación. Otra faceta de su personalidad era la sinceridad y la ternura, que me parece que es una faceta preciosa. Léela, Angelita. Sinceridad. La ternura infalible de Jesús tocó el corazón de los hombres.
pero su constante fuerza de carácter sorprendió a sus seguidores. Era verdaderamente sincero. En él no había nada de hipócrita. Estaba libre de toda afectación. Entonces aquí recalcamos Pero- la sinceridad y la ternura, ¿no? Y la ternura, sí. No era una sinceridad brusca, no era una sinceridad ofensiva, era una sinceridad afectuosa, pero tenía fuerza de carácter, ¿no? Un segundo aspecto de la sinceridad en este documento siempre. Léelo. Era sincero, pero siempre gentil. Dijo él, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Era franco, pero siempre cordial. Hablaba libremente de su amor por el pecador y de su odio por el pecado, pero a través de esta sinceridad sorprendente fue infaliblemente justo. Armando, aquí nos dice que fue ambos, ¿no? Sincero y franco, porque la Y franqueza franco, es algo era fuerte, franco, claro. No ocultaba lo que tenía que decir, lo decía, era franco, pero pero con cordial. cordialidad, ¿no? Porque es que la Y franqueza casi siempre raya en sí, grosería y en sí, sí, sí. imprudencia. Pero era franqueza, pero también justo. Es decir, no se excedía en esa franqueza, ¿no? Y esa franqueza también nos lleva a cómo era como amigo, cuáles eran sus rasgos en la relación con los otros. Documento 121, léelo, Angelita. Amistad. Su vida con nosotros ejemplifica el ideal de la amistad humana. Solo un ser divino podría ser un amigo humano de esta índole. Es la persona más verdaderamente generosa que hemos conocido jamás. Es amigo aún de los pecadores. Se atreve a amar a sus enemigos. Es muy leal con nosotros. Sí. Mire los conceptos: lealtad, amistad, generosidad. Debía ser un amigo absolutamente encantador, digamos. No, no, no. No, maravilloso. Razón vivo enamorada de él. Sí. Ahora, esta es otra faceta de su personalidad. Era un gran observador, documento 171. Si quieres leerlo. Sí, señor. Era un observador interesado y agudo. Era experto en la comprensión de la necesidad humana, sagaz en detectar los anhelos humanos. Observaba a ver uno que quería, míralo. Sí. Sí, no solo hablaba, sino que también observaba. Y además interesado y agudo, ¿no? Y comprendía la necesidad humana, ¿no? Y los anhelos humanos, digamos, le buscaba ocultar en los seres que tenía enfrente. Esta también es un rasgo de la personalidad muy bella. Esta fotografía al ampliarse distorsiona un poco. Que podía detenerse porque las personas siempre estaban por encima de todo. Entonces léelo, Angelita. Siempre estaba pronto y listo para interrumpir un sermón o detener a una multitud con el objeto de ministrar las necesidades de una sola persona, aún de un niñito. ¿Qué tan diferente a esas iglesias formalizadas, institucionalizadas, llenas de pompa, que no estarían en condición de interrumpir nada por una necesidad de un niño o de una persona, ¿no? Eso quiere decir que no había un ritual preestablecido, era espontáneo. Podía derramar su sentimiento y su amistad y su consideración con los otros de manera libre en cualquier momento. O sea que estaban las personas por encima de todo, por eso pusimos este título. También era observador, pero también sabía oír, que es otro rasgo que aparece en el documento 171. Léelo, Angelita. Jesús no estaba nunca deprisa. Tenía tiempo para consolar a sus semejantes al pasar y siempre hacía que sus amigos se sintieran cómodos. Era un oyente encantador. Nunca era impertinente, escudriñando las almas de sus asociados. No era metido, ¿no? Ni No era metido ni chismoso, chismoso. no era chismoso, sí. Pero mira que cuando dice que los amigos hacía que se sintieran cómodos, es una profunda inteligencia emocional. Hacer que el otro se sienta agradado, se sienta comprendido, se sienta un diálogo creativo. Esa es una lección que nos deja, ¿no? Hacer que los que están con nosotros también se sientan cómodos, que se sientan felices.
y saber oír, ¿no? Era un oyente encantador. Esas dos palabras, oyente, encantador, no las había escuchado juntas. Uno habla de oyente, pero debe ser que ponía una actitud verbal, su cara, oía con una demostración de interés muy grande para que el otro también se sintiera bien. Claro. Sí, Así como yo estoy ahora oyéndote, estoy sí, sí, así. sí. Bueno, esta es otra faceta de su personalidad, que es un maestro laico, no asociado a formalismos, ni a rituales sacerdotales, ni a ceremonias, ni a inciensos. Fue un maestro desde la civilidad, desde la calle, desde los parques, desde los jardines, desde el bosque, desde las calles. Y por eso dice el documento 196, lee por favor, Angelita. El pueblo lo escuchaba con deleite, porque él era uno de ellos, un laico sin pretensiones. En efecto, el maestro religioso más grande del mundo fue laico. Miguel nos levantó la mano. Bueno, Miguel, perfecto. Es que aquí, de todo lo que hemos leído, sin menospreciar lo que hemos considerado hasta ahora, me quedo con esta frase. Y es increíble. El maestro religioso más grande del mundo fue laico. Laico. O sea, cuando en los colegios y las religiones luchan por el laicismo y un gobierno laico, no estoy hablando de política, pero hay que meter esa cuña ahí para que entendamos la importancia del laicismo respecto a la diversidad de religiones que hay y diversidad, todo esto, ¿no? Me quedo con esto, o sea, no quiere decir, porque claro, sabemos que era laico, pero era la auténtica manifestación de la espiritualidad, del amor al Padre. Hoy en día el laicismo tiene otra connotación distinta, es como que no creen en nada y tal, o sea, a mí no me habléis de religión, no, Ok. pero yo sí que me quedo con esta frase, el maestro religioso más grande del mundo fue laico, pero no laico que no creyera en nada, sino porque era pura espiritualidad, iba en contra de todo lo que le habían metido, todo lo que intentaban imponer las religiones judías, ¿no? La religión judía y otro tipo de esto. Solo comentar, me ha encantado, me quedo con esta frase, me la quedo mía. Sí, es muchas gracias. Bellísima es. Bellísima. Sin ceremonias, sin catedrales, sin rituales, sin objetos sagrados, sin cultos de misterio detrás. No, era de una profunda frescura. Por eso el pueblo lo escuchaba con deleite. Es una lección para todos los maestros religiosos y líderes espirituales del mundo. Esta, como tú dices, esta laicidad así entendida. Me Sí, parece claro. que es una lección bellísima. Sí, sí. Gracias, Bueno, ahora, Miguel. Continuamos con Marcelino. hola Marcelino. Gracias, gracias. Extraordinario los extractos que han sacado, extraordinarios, y conectándonos con lo que comentó Miguel, efectivamente no olvidemos que la iglesia para la época institucionalizada y el más grande tribunal probablemente religioso del planeta fueron los que llevaron a la cruz al maestro. Entonces, eso es importante recalcarlo, y todos estos aspectos tan extraordinarios que seleccionaron, pues tienen que darnos ese estímulo cada vez mayor para continuar con esta siembra. Así es que felicitaciones por esos extractos. Solo una pequeña observación, estimado Armando, para que le haga la corrección. Cuando se habla del diálogo, de los consejos que recibió referente al matrimonio, no es Gabriel, sino es Emanuel. Emanuel. Es Okay. Emanuel. Es la Bueno, única perfecto. observación. Ok. Bueno, está bien. Bueno, Gracias, Marcelino. muy bien. Ahora lo corrijo. Bueno, la otra, el otro carácter que vimos allí era un ser genuino, es decir, un ser único. Ese concepto de lo genuino nos parece también muy bello. Léelo, Angelito, está en el documento 100. Tan genuino. Estaba libre de toda afectación. Era siempre tan refrescantemente genuino. Nunca se rebajó a pretensiones ni recurrió a las imposturas. Vivió la verdad, incluso al enseñarla.
Pero mire el carácter de refrescantemente genuino. No, cero imposturas, cero afectaciones, cero pretensiones. Hablaba, sentía y obraba como realmente era él. No había nada falso en su actividad. Sí, Anelita. Qué pena, yo lo pondría en el vocabulario que yo manejo en este momento, totalmente auténtico. Auténtico. Sí. Y original. Y original. Cierto. Ahora, ¿cómo era también en su vida cotidiana? Que me parece muy interesante, porque aparece esas dos frases palabra razonable y con sentido práctico. Ya sabíamos que era un maestro laico, pero no se enredaba en temas teóricos, no, era práctico y era razonable. Léelo, Angelita. Antes de leerlo, voy a leer el comentario de Tatiana en el chat que dice, Jesús Sí. tenía y mostraba todos los frutos del Espíritu. Ah, muy bonito, Tatiana. El maestro era tan razonable, tan disponible. Demostró su sentido práctico en todo su ministerio y todos sus planes estaban caracterizados por un sentido común santificado. Estaba libre de toda tendencia extravagante, errática y excéntrica. Muy bien. Y tenía, además de ese sentido de lo práctico, me pareció muy interesante que aparece en los documentos, un sentido de lo apropiado, que además de lo práctico es qué es apropiado en cada circunstancia de la vida. Léelo, Angelita. No fue nunca caprichoso ni histérico. En todas sus enseñanzas y en cada cosa que hizo, siempre había una discriminación exquisita asociada con un extraordinario sentido de lo apropiado. No Yo había añadiría, visto una descripción de una persona así, ¿no? Con un sentido extraordinario de lo apropiado. ¿Qué dices, Miguel? no, añadiría con sentido de la proporcionalidad. O sea, es que Ok. apropiado, o sea, proporcional en cada elemento, en cada cosa que hacía, ¿no? Por añadir algo más, es que es verdad, yo el sentido de la proporción, saber aplicar la proporción en cualquier juicio, en cualquier consejo, en todo, es lo apropiado. Quiero decir que para mí son sinónimos, como si fueran sinónimos. Que no se le vaya uno, que no se le iba la mano en nada. No En se le nada. iba, ni le faltaba ni se excedía. No, era. Siempre su actuación o su pensamiento era adecuada a la circunstancia, ¿no? Y Un entiendo también que cada extraordinario vez sentido de lo apropiado, sí. cuando hablaba, cuando enseñaba, porque él enseñaba, cuando estaba hablando, entiendo yo, de un tema, era apropiado a lo que estaba hablando, como que no se salía de allí, era lo propio, lo que él quería expresar. ¿Sería? Muy bien, sí. Otra faceta que sí, que me parece que muy clara, era el temor, la forma en que afrontaba el temor. Léelo, Angelita. El Hijo del Hombre siempre fue una personalidad aplomada. Aún sus enemigos no dejaron jamás de respetarlo plenamente. Aún temían su presencia. Jesús no tenía temores. Yo aquí hago pues un paréntesis, él siempre, durante todo el barrido de Urantia, siempre nos ha dicho, no temáis. Y creo que es lo primero que nosotros hacemos, temer. Pero mira que los otros sí podían temer su presencia, era tanta la fuerza de su personalidad que me imagino que entraba a un sitio e impactaba a todas las personas, como le pasó en Roma, ¿no? Con el emperador. Dijo, si es que si fuera yo, él tuviera la presencia de este tipo, mejor yo estaría al otro lado del mundo. Tenía una profunda, pero no tenía temor. Pues actuaba con profunda fortaleza. Pero también era imaginativo, que es otro rasgo muy bello de la personalidad, de acuerdo con el documento 100. Léelo, Angelita. Era emocionalmente activo, pero nunca frívolo. Era imaginativo, pero siempre práctico. Se enfrentaba francamente con las realidades de la vida, pero no fue jamás torpe ni prosaico. Bueno, y
Y dijimos que no tenía temor, y con el temor hay otra virtud del carácter de la personalidad, que es la valentía. Entonces, léelo, Angelita. Era valiente, pero jamás precipitado. Prudente, pero nunca cobarde. Era comprensivo, pero no sentimental. Singular, pero no excéntrico. Era piadoso, pero no mojigato. Y tenía tanto aplomo porque estaba tan perfectamente unificado. Sí, es muy bello. Y esa valentía, aquí aparece otra descripción complementaria del documento 100. Léelo. Su valor era magnífico, pero nunca fue temerario. Su palabra clave era, no temáis. Su valentía era elevada y su coraje frecuentemente heroico. Y cuando pensamos en todo lo que vivió al final, lo asumió con heroísmo, ¿no? Podía suspender en cualquier momento el autootorgamiento. Sin embargo, lo asumió con heroísmo, con profundo valor, sin temor. Lee la siguiente. Pero su coraje estaba vinculado con la discreción y controlado por la razón. Era un coraje nacido de la fe, no la temeridad de la presunción ciega. Era verdaderamente valiente, pero nunca fue audaz. Sí. Controlado por la razón y nacido de la fe. O sea que el coraje tiene que estar alinderado por esos dos elementos, razón y fe. Y si no, pues se termina siendo una flecha loca. Bueno, este es otro carácter de la personalidad del maestro que me pareció valioso. Reconoció el valor de sus contemporáneos y el valor de los predecesores. Sabía reconocer la riqueza en lo que venía de atrás. Léelo, Angelita. Reconociendo el valor de predecesores y contemporáneos. La originalidad de Jesús era espontánea. Hablaba con confianza indudable y enseñaba con autoridad absoluta. Pero su extraordinaria originalidad no lo llevó a descartar las perlas de verdad en las enseñanzas de sus predecesores y contemporáneos. Y aún hoy nos aplica. De todos modos, hay perlas de verdad que hay que aprender a reconocer, ¿no? Perlas de sabiduría que hay que aprender a reconocer en nosotros. No hacer borrón y cuenta nueva con el conocimiento que nos ha sido entregado. Ya vamos como en la parte, rematando todo este tema de los rasgos de personalidad que encontramos, y entramos ya a la parte de la fe. Como hombre, ¿cómo era su confianza y cómo era su relación con el Creador? Como hombre entre los hombres, confiaba en la forma más sublime en el Padre en los cielos. Él confiaba en su Padre como un niñito confía en su Padre terrenal. Su fe era perfecta, pero jamás presuntuosa. Es decir, que mediaba la fe por la confianza. Había un acto de confianza en el Padre, que es el que nos está enseñando a nosotros hoy. Continuemos. El Maestro ascendió a lo alto, no solo como Dios, sino también como hombre. Él pertenece a los hombres le pertenecen a él. Por la fe llegó a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Fue el hombre más verdaderamente religioso que jamás haya vivido en Urantia. Es nuestra meta, ¿no? Conocer y hacer la voluntad del Padre. Adquirir ese nivel de fe y llegar a esos círculos psíquicos en ajuste con colaboración con el ajustado. Continuemos en esta parte de la confianza y la fe, Angelita. El Jesús humano vio a Dios como santo, justo y grande, así como también verdadero, bello y bueno. Todos estos atributos de la divinidad, él enfocó en su mente como la voluntad del Padre en el cielo. Pero hay algo más. Y ya cerrando el tema de la fe de Jesús, como resumiéndolo de acuerdo con el documento 196. Jesús poseía una fe sublime e incondicionada en Dios. No dudó nunca de la certeza de la vigilancia y la guía de Dios. Su fe fue la consecuencia de la visión interna, nacida de la actividad de su ajustador residente, la presencia divina del Padre. Su fe no fue ni tradicional ni meramente intelectual. Y la fe marcó todo su camino, ¿no?
No dudó nunca de esa certeza, como no la dudamos nosotros. Hemos aprendido de él eso, sublime e incondicional. Y ahí se ata a su propósito, de acuerdo con el documento 196. La vida terrenal de Jesús estuvo dedicada a un gran propósito: hacer la voluntad del Padre, vivir la vida humana religiosamente y por la fe. Ahí queda concentrado el propósito. Pero hablábamos que de niño y de joven fue un ser alegre, y esa alegría la mantuvo durante toda su vida. Y quiero que leamos esta radiografía que hace de él sobre la alegría, el documento 100. Jesús era una persona particularmente alegre, pero no era un optimista ciego e irrazonable. Su constante palabra de exhortación fue: tened ánimo. Podía mantener esta actitud tranquila debido a su inquebrantable confianza en Dios y a su fe firme en el hombre. Y bueno, continúa así. No, qué pena, adelante. No, sigue, sí, está bien. Este hombre de Galilea no fue hombre de sufrimientos, fue un alma de alegría. Siempre decía: regocijaos y sed sumamente alegres. Pero cuando el deber lo exigió, estuvo listo para andar valientemente a través del valle de la sombra de la muerte. Era jubiloso, pero humilde al mismo tiempo. Por eso decimos ahí, dice que era una personalidad absolutamente equilibrada, caracterizada por la simetría. Podía ser alegre, pero podía también asumir, como lo hizo, la muerte, la manera que lo hizo. Y eso nos lleva a su fortaleza frente a la adversidad, que era otro rasgo de su personalidad. Sigue, Angelita. Jesús siempre fue alegre, a pesar de que a veces bebió profundamente de la copa del dolor humano. Se enfrentó sin temores con las realidades de la existencia y, sin embargo, estaba pletórico de entusiasmo por el evangelio del Rey. Pero controlaba su entusiasmo. Este nunca lo controló a él. Se enfrentó sin temores, por eso no tenía temor, ¿no? Y tenía entusiasmo porque estaba con una agenda celestial mucho más grande de por medio. También todas esas características de su personalidad nos llevan a la generosidad. Léelo, Angelita. El maestro siempre fue generoso. Jamás se cansó de decir: más bienaventurado es dar que recibir. Él dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y sin embargo, a pesar de su generosidad sin límites, nunca fue despilfarrador ni extravagante. Generoso. Ahí está de nuevo lo que nos decía Miguel, las justas proporciones, ¿no? No despilfarró, fue generoso hasta donde podía darlo, ¿no? Una generosidad sin límites, pero no despilfarraba ni hacía demostración de la generosidad, ni un show de la generosidad. Ahí mencionó atrás la valentía. Acá hay otro rasgo, tanto en el documento 100 como en el 196, destacan mucho su valor, su valentía. Léelo. Están las dos citas de los dos documentos. Sí, léelo, Angelita. Ok, gracias. Su valentía era tan solo igual a su paciencia. Cuando se le urgía actuar prematuramente, él tan solo respondía: mi hora no ha llegado aún. No tenía jamás prisa. Su donaire era sublime. Tomó decisiones fuertes y varoniles. Se enfrentó valientemente con muchas desilusiones. Franqueó resueltamente dificultades extraordinarias. Atacó sin titubear los duros requisitos del vivir. Sí, una valentía ahí. Y este sí aparecía destacado en el Nuevo Testamento. De las pocas cosas que aparecieron de su personalidad fue la indignación. Pero acá sí da la razón de su indignación. El documento 100. Pero frecuentemente se indignaba por el mal. Era intolerante del pecado. Frecuentemente tuvo el fuerte impulso de resistir a aquello que consideraba contra el bienestar de sus hijos en la tierra. Pero su indignación contra el pecado no se transformó nunca en ira contra el pecador. Y un absoluto equilibrio ahí. No, se me hace falta. Y su faceta de dulzura me parece muy bella, ¿no?
además del amor, de su visión, de su equilibrio, era un ser dulce, de acuerdo con el documento 100. Dulce y sin pretensiones. Era dulce y sin pretensiones en su vida personal. Sin embargo, era el hombre perfeccionado de un universo. Sus asociados le llamaron maestro sin que él lo pidiera. Armando, tenemos un comentario en el chat de Rosalba Bueno, Ferrer que dice, sí. en los consejos que le dio Emanuel sobre el matrimonio también dice. Ujú. No siguió. Ok, adelante. Ok, bueno, ahorita lo leemos cuando lo mencione. Y aquí como un documento de cierre, el 196 cierra el libro sobre lo que ha pasado con la humanidad de Jesús que hoy hemos visto. La religión y el Jesús humano. Qué pena que se haya tan erróneamente interpretado la religión, quitándoles a los mortales atribulados el Jesús humano. Uy, sí. Sí. No haber pasado ese Jesús humano, bueno, que lo hoy lo estamos encontrando y recuperando, hubiera evitado tantos problemas en la Guerras. conformación de la fe, sí. Ahora, ya para finalizar los rasgos de la humanidad de Jesús, porque nos hemos extendido mucho, hay en el documento 139 se habla de Tomás, que fue el apóstol escogido por Felipe, el octavo apóstol, que decía que tenía una profunda comprensión intelectual y una apreciación de la personalidad de Jesús entre los 12. Fue el que más te entendía esa personalidad de Jesús. Y aconsejó a los apóstoles después de Pentecostés, después de fue a Chipre, a Creta, hasta que fue ejecutado en Malta. Fue un apóstol verdadero. Y él empezó a escribir un libro sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Yo encontré un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Tomás, pero no corresponde a leerlo, me pareció profundamente adulterado a la verdadera esencia del maestro que nos describe aquí el libro de Urantia. Y por ello, ahí hay algunas, dos o tres diapositivas sobre la opinión de Tomás o lo que pudiera entenderse de acuerdo en el libro que pareciera que entendió Tomás de esa personalidad del maestro. Entonces léelo, Angelita. Un carácter magníficamente equilibrado, amorosamente misericordioso y al mismo tiempo inflexiblemente justo y equitativo. Firme pero nunca obstinado, calmo pero nunca indiferente. Y continuamos con Tomás. Socorrido y tan compasivo, pero nunca intrometido ni dictatorial. Fuerte y al mismo tiempo manso. Positivo, pero nunca áspero ni rudo. Tierno, pero nunca vacilante. Puro e inocente, pero al mismo tiempo tan viril, enérgico y fuerte. Verdaderamente valiente, pero nunca temerario ni imprudente. Eso de nunca temerario ni imprudente me pareció también muy interesante, además de la valentía. Y ya para cerrar con Tomás. Amante de la naturaleza, pero libre de toda tendencia de reverenciar a la naturaleza. Lleno de humor y tan jovial, pero libre de ligereza y de frivolidad. Este elemento de amante de la naturaleza no había aparecido. Ni en la descripción bíblica, que es tan corta y tan fragmentaria, ni en todas las descripciones del libro, pero así sí la había observado Tomás. Y todo su amor por la naturaleza, cuando él va a orar en el monte, cuando se recluye, pero no reverenciaba la naturaleza. Creo que eso es una gran lección para hoy. Tenemos que amar la naturaleza, comprenderla, respetarla, pero no volverla un objeto de culto, ¿no? Libre de toda tendencia a reverenciar la misma. Bueno, ahí terminamos esta tercera parte, ya falta la únicamente final de remate, sobre lo que describe el libro, algunas de las citas sobre esa personalidad de Jesús profundamente enriquecedora y bella. No sé si hay algún comentario antes de entrar a la etapa de cierre sobre lo que nos dice el libro acerca de la personalidad de Jesús. Claro que sí, tenemos la manito de Miguel. Bueno, Miguel. No, quiero resaltar, otra vez digo, el buen trabajo que has hecho, pero sobre todo me quedo maravillado porque dudo que hubiera nadie que pudiera que pudiera imitar la perfección del maestro. Nadie, sí. Tampoco creo
que hubiera persona que pudiera definir la personalidad, las dotes y las características que tenía sobrehumanas, como lo han hecho los reveladores. Quiero decir que la descripción que nos han dicho del maestro los reveladores es tan maravillosa que es que no sé ni cómo expresarlo yo. Yo me siento incapaz de poder estar a la altura de cómo nos han descrito esa gran personalidad del maestro, esa perfección en todos los sentidos, como humano, sobre todo como humano, ¿no? Yo estoy alucinando y disfrutando muchísimo con fíjate que lo habremos leído un montón de veces, ¿no? Pero qué maravilla y qué regalo nos hicieron los reveladores al describirnos tan fielmente lo que era un hombre perfecto, el único hombre perfecto de la tierra, ¿no? Completamente de acuerdo, Manuel. Sí, Miguel, maravilloso. Gracias, Miguel. Octavio. Adelante. Perdón, buenas tardes. Hola, Octavio, ¿cómo estás? Una pregunta a lo mejor tonta. Bien, muchas gracias, me gusta saludarlos. Una pregunta a lo mejor es tonta, pero sí me gustaría oír su opinión. Supuestamente Jesús fue un mortal como nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que salir tan diferentes a él? Él también tuvo la misma condición que nosotros, se hizo mortal con nosotros y fue poco a poco evolucionando hasta convertirse en todo lo que acaban ustedes de expresar. ¿Por qué nosotros no tuvimos siquiera un poquito de lo que él tuvo si supuestamente nos pasa exactamente lo que él pasó? No sé si me explico. Gracias. Sí, sí. Creo que la importancia de conocer su vida y no solo la etapa glorificada y post-mortem o los últimos 7 días, es porque la forma como él vivió es un ejemplo para nosotros, es el modelo a seguir, que él también, a pesar de su divinidad, asumió la humanidad y nos mostró un camino desde la humanidad, que es nuestro tránsito por la tierra. Entonces, conocer la vida del maestro aquí en la tierra, el maestro encarnado, Jesús hecho hombre, es verdaderamente el camino por el que nosotros tenemos que recorrer, la forma como enfrentó las dificultades de la vida, cómo enfrentó la muerte, cómo veía la experiencia con Dios. Es un modelo para nosotros y por eso es tan importante conocer su vida en la tierra. No sé, los otros hermanos o Marcelino, el mismo Miguel, alguien quisiera notar algo de por qué es importante el conocimiento de su vida. Miguel nos va a hablar. Sí, perdón por a lo mejor tomar demasiado tiempo, pero es que no me queda más remedio que comentar la diferencia que hay respecto a la pregunta que nos hace Osvaldo. Es que él vino aquí a enseñarnos, él es nuestra referencia y nosotros hemos venido aquí a aprender. Nosotros no somos perfectos, él era perfecto, nosotros tenemos que experimentar, sufrir, vivir, equivocarnos, caernos, volvernos a levantar. ¿Por qué? Porque es de esa manera, de la única manera que podemos llegar a ser perfectos o intentarlo por lo menos como él llegó a ser perfecto y como el Padre es perfecto. Quiero decir, hay un contraste entre la perfección del Maestro, que aunque vino aquí como humano, vivió también, como nos dice, como nos ha dicho el hermano Armando, vivió todas las vicisitudes que vivieron los humanos, él también las pasó, ¿no? Pero él era perfecto y él vino aquí a dejarnos un patrimonio que era de amor, de fraternidad y de adoración al Padre. Y eso nosotros lo tenemos que ir aprendiendo con sus enseñanzas y con nuestro día a día. O sea, en el día a día tenemos que aprender a amarnos, un poco complicado, pero es lo que nos enseñan, y aprender a adorar al Padre y hacerlo nuestro Dios de verdad por fe y después llegar a convertirlo en una realidad, ¿no? Hay una diferencia enorme entre lo que era la humanidad del Padre y nosotros como seres humanos. Osvaldo. Gracias, Miguel. Y siempre estás en libertad de opinar y de hablar. Aquí no hay límites de tiempo ni de nada. Osvaldo, adelante. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, primero que todo, Miguelito, yo no he hecho ninguna pregunta.
hasta ahora. No, me he equivocado, Osvaldo, quería decir Octavio, perdón. Bueno, eso por un lado. Por otro, pues, respondiendo a la pregunta de nuestro hermano, pues nosotros debemos tener en cuenta que la evolución del ser humano se ha basado siempre en las diferencias individuales. Desde el punto de vista de la psicología moderna se han logrado descubrir esas diferencias en gran medida. Y el que estudia psicología o psiquiatría tiene que estudiar esas diferencias individuales desde el punto de vista o más bien desde todos los puntos de vista, por ejemplo, que nos ha planteado hoy Armando en su magnífica exposición. Es todo un compendio de cosas. Entonces, nuestro padre Micael, hermano Jesús de Nazaret, vino a dejarnos un modelo de vida, digamos una cartilla, digamos un plan de vida para que nosotros podamos en algún momento empezar nuestra perfección, que debe comenzar aquí en nuestro mundo físico y debe continuar más allá en el infinito inconmensurable hasta que algún día la alcancemos. ¿Y esa perfección en qué consiste? En amar a nuestro Padre, reconocerlo como nuestro Padre, y en eso todos somos hermanos, en eso es que somos únicamente iguales todos los seres humanos. Ujú. En lo demás, todos somos diferentes, pero la unidad está en el hecho de cuando nosotros logremos evolucionar de tal manera que alcancemos a reconocerlo a Él como Padre, lo aceptemos, pero sobre todo vivamos la vida que vivió Jesús para alcanzar de alguna manera con el tiempo a ser perfectos como Él es perfecto. Eso fue lo que Jesús nos pidió. Dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces yo pienso que no quiere decir que no tengamos algo de lo que tuvo Jesús. En esa época había Ujú. gente buena, pero también había gente mala, había gente que actuaba de manera errónea. Nosotros vemos toda la situación que él vivió antes de su muerte, su condena, cómo hubo gente que hizo cosas terribles para llevarlo a él a la muerte física, a la crucifixión. Y el mundo sigue viviendo cosas así. Tenemos que seguir adelante porque esa es la evolución del ser humano. Pero gracias a la revelación, nosotros, los seres humanos, y a toda esta exposición magnífica que acaba de hacer Armando, tenemos un manual de comportamiento que tenemos que aplicar en nuestras vidas para ser mejores. Eso quería Ujú. decir. Muchas gracias. Muy bien, Gracias Osvaldo. a ti, Osvaldo. Bueno, vamos a oír a nuestro Marcelino. Gracias, estimada Angelita. Sí, efectivamente la pregunta de Octavio es muy interesante, porque sí hay algunas personas que se han destacado a lo largo de estos 2 milenios después de Jesús, pero indiscutiblemente que hay algunos otros factores que de alguna manera influyen, y esos factores son la problemática de la falta de una recuperación genética que de alguna forma los reveladores tratan de darnos a entender que tiene mucho que ver por esta situación de la falta adánica. Eso influye mucho para que se desarrollen de alguna manera mentes con más posibilidad. Sin embargo, han habido algunas mentes que han tenido un progreso muy interesante, y no se habla sino de 3 seres que han llegado a los niveles más elevados en el planeta, que es Enoc, Elías y Jesús, pero no descartan la posibilidad de otros seres. Sin embargo, en el documento 100 de la sección 7, párrafo 1, dice claramente, dice, aunque una persona creyente no puede esperar alcanzar la alta perfección de carácter que adquiriera Jesús de Nazaret, es totalmente posible para cada creyente desarrollar una personalidad fuerte y unificada de acuerdo con la manera perfeccionada de la personalidad de Jesús. De manera que es posible que eso ocurra para cada creyente. De manera pues que yo pienso que tiene mucho que ver
además de los factores que mencioné, tiene mucho que ver la falta de esa voluntad, la falta de esa disposición a dar todo lo que la persona es capaz de dar. Y esa falta de disposición para mí es el factor fundamental que impide ese crecimiento. Por esa razón, los reveladores expresan en cuanto al futuro, que de alguna manera se comenta en la página 2084, la gran problemática de que hay tan pocos seguidores de Jesús y por eso la humanidad languidece. De manera pues de que tenemos que seguir trabajando profundamente para animar y para que la gente, después de este conocimiento de la vida de Jesús en Urantia, haya un entusiasmo mayor. Es muy importante y coincido plenamente con Armando referente a la enorme necesidad que hay o que ha habido del conocimiento verdadero de la vida de Jesús. De manera que ahora, con todos estos esfuerzos que se están haciendo para dar a conocer esta revelación urantiana, debe haber un entusiasmo mayor y se van a producir mayores frutos en personas que se van a destacar para el servicio. Entonces, Octavio, muy interesante su compartir y su observación, sobre todo su inquietud. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Saludarlos. bueno, muy bien. Muchas gracias. Esa cita estuvo magnífica, Marcelino, nos enriquece mucho. Ya entramos pues al remate de la presentación. Efectivamente, como tú decías en tu cita, Jesús es el modelo de vida unificada y quisiera en esa personalidad unificada hacer referencia a esta cita también del documento 100, que es nuestro referente indudablemente para espiritualizarnos. Entonces, léelo, Angelita, estas frases finales que estamos ya en El las Hijo 3 del horas. Hombre era una personalidad humana, espléndidamente unificada. Era un ser divino de dones perfectos. También era magníficamente coordinado como ser humano y divino combinados, funcionando en la tierra como una sola personalidad. Ahí está, pues resumido pero también lo que significa para nosotros, que me parece muy bello del documento 100. Léelo, Angelita. Jesús fue la personalidad humana perfectamente unificada y hoy, como en Galilea, sigue unificando la experiencia mortal y coordinando las empresas humanas. Unifica la vida, ennoblece el carácter y simplifica la experiencia. Eso me parece maravilloso. Hoy, como en Galilea. O sea que este Jesús que tiene esa faceta humana y divina nos unifica a nosotros. Y ahí le respondería a la pregunta de Octavio. Él es el que nos unifica. Nos sigue unificando la experiencia mortal y coordinando las empresas humanas, como dice Marcelino, que aceptan el camino y nos ennoblece nuestro carácter. Y, o sea que el paso de unificación lo tenemos en él. Creo que el documento 100 nos da esa clave y por ello también complementa lo siguiente. Lee, Angelita. Entra en la mente humana para elevar, transformar y transfigurar. Es literalmente verdad. Si un hombre tiene dentro de sí a Jesús Cristo, es él una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todos son hechas nuevas. Entra en nuestra mente y nos transforma, nos transfigura y nos eleva y nos unifica. Y ahí está ya la respuesta, apreciado Octavio. Continuamos con el documento 196 en esta parte final. Léelo, Angelita. Los mortales en todas las etapas de la espiritualidad y en todos los mundos pueden encontrar en la vida personal de Jesús lo que fortalece e inspira para su progreso desde los niveles espirituales más bajos a los más altos valores divinos, desde el comienzo hasta el fin de toda la experiencia personal religiosa. Por eso no estamos fritos, estamos bien. Claro, claro. Encontramos en la vida personal de Jesús todo lo que nos fortalece e inspira para progresar. Por eso, entendiendo ya ahora la relectura del Nuevo Testamento en Juan 14, en cuanto Él es el camino, la verdad y la vida, entendemos que Él es el camino también en su humanidad. Creo que hay una relectura de lo que se ha hecho en estos 2000 años. Efectivamente, Él es el camino, pero tenemos que encontrarlo a Él.
para que ese camino nos lleve a la verdad y nos lleve a la vida. Y es entendiendo su humanidad como podemos llegar al Padre finalmente. En el documento 195 hay otro cierre de esta revelación, de por qué esta revelación sobre la vida de Jesús. Por favor, Angelita. La gran esperanza de nuestro planeta Urantia yace en la posibilidad de una nueva revelación de Jesús con una presentación nueva y ampliada de su mensaje salvador que uniría espiritualmente en servicio amante a las numerosas familias de sus seguidores profesos actuales. Y creo que eso es lo que está haciendo la revelación, una nueva revelación sobre Jesús en toda su dimensión y hoy, como lo hemos hecho, en su dimensión humana. Y acá hay un mensaje directo del maestro en el documento 159. Si os atrevéis a creer en mí y procedéis de todo corazón en mis huellas, vosotros al así hacerlo os encaminaréis sin lugar a dudas por una senda certeramente dificultosa. No os prometo liberaros del mar de adversidades, pero sí os prometo que navegaré a través de todas ellas con vosotros. Ay, Es qué una lindo. promesa bellísima, estará Ay, con nosotros. Y ya, la última diapositiva, cerrando en este homenaje que le hacemos hoy al Hijo del Hombre, que está en el documento 128. Léelo, Angelita. El título de Hijo del Hombre. Josué ben José sabía muy bien que él era un hombre mortal, nacido de una mujer. En verdad compartió la carne y la sangre, e incluso ahora, al presidir con autoridad soberana los destinos de un universo, conserva entre sus numerosos y bien ganados títulos el de Hijo del Hombre. Cumplió perfectamente la condición de Hijo del Hombre. Gracias. Bueno, muy Para bien. nosotros es muy orgulloso también ser hijos del hombre, ¿no? También, sí. Bueno, nos extendimos mucho, No, Lino, mira, pero bueno, pero faltan fue todavía, conversado. no, todavía faltan 7 minutos. Bueno, bueno, Miguel nos quería hablar. sí, No, muy no, bien. hice un aplauso por el trabajo que ha hecho el hermano. Era un aplauso. Ok, gracias. Bueno, Bueno, algo que muy decir, bien. Marcelino. Sí, Rita y estimado Armando, sí, extraordinario, extraordinario, largo pero altamente sustancioso. Y además, esta vez hubo la posibilidad de intervenir durante el tema, de manera que las citas fueron espléndidas. Así es que pues lo único es la felicitación por esas extraordinarias citas y esas extraordinarias ilustraciones. También ahí están haciendo competencia con Wilson, una competencia fraterna con Wilson, porque esas ilustraciones fueron bastante exquisitas. Dentro de todo esto, en un momento dado se me apagó la computadora, pero no capté esa cita, pero quería compartir con ustedes algo que yo repito hace muchos años, cuando se afecta a uno por algunas reacciones del semejante, cuando hay esas injusticias, cuando hay esas expresiones de ataques o a veces vamos a decir, agresiones, producto de alguna manera interpretaciones indebidas o qué sé yo. Entonces uno se aflige un poco y pues una de las formas de yo poder superar todas esas situaciones difíciles pues es repitiendo algunos párrafos de Urantia. Y este tema tan exquisito que hoy de alguna manera hemos escuchado, dentro de este tema hay una frase, hay un párrafo, hay un pedazo de un párrafo que yo repito en el documento, que es el documento 141 de la sección 7, página 1594, y ese parte o esa parte o ese párrafo no completo dice así, página 1594. Eso lo repito yo con mucha frecuencia y lo recomiendo en el libro de la introducción del libro Urantia, repetirlo conjuntamente con otros que allí también menciono. Dice,
Aunque era fácil acercarse al maestro, siempre vivía independientemente de todos los seres humanos y por encima de ellos. No estuvo jamás, ni por un momento, dominado por una influencia puramente mortal, ni sujeto al frágil juicio humano. No prestó atención alguna a la opinión pública y las alabanzas no lo afectaban. Pocas veces se detuvo para corregir los malentendidos o resentir alguna interpretación errónea. Dice, no estaba nunca excitado, enojado o desconcertado. A veces estaba triste, pero nunca desalentado. Eso me ha ayudado mucho a tener esa fuerza para no preocuparme mucho ni afectarme mucho por esas reacciones injustas de los semejantes, y esto pues lo recomiendo también para eso. De manera que, Angelita, la felicito y conjuntamente con Armando por este extraordinario tema, sobre todo por esas citas tan, pero tan apropiadas para ponerlas en práctica cada uno de nosotros. Gracias a ti, Marcelino, por esas gracias. Y tú también tuviste aquí alguna, ¿cómo es que se llama? Colaboración. Mi Pero a niña ver, ¿qué pasó Norma, acá? oímos tu voz. Se me había quedado sin cámara. Sí, Normita, adelante. Hola, muchas gracias por ese tema tan maravilloso, sobre todo en esta época donde necesitamos resaltar esa asistencia maravillosa. Quisiera, como más que contradecir, que nos aclarara Armando algo que alcancé a percibir que dijo, no sé si fue que me equivoqué, de que habían sido dos personalidades unificadas. ¿Sí? Porque yo entiendo que no. Y otro temita es que también se mencionó que el maestro, que Micael de Nevadón aún sigue siendo hombre, aunque esté ya pues en la divinidad en que él ya la soberanía y divinidad que logró. Y me pareció importante traer una cita que dice, no sé si es la misma, pero dice así, es cortitica, dice: Urantia pertenece a un universo local cuyo soberano es el dios hombre de Nevadón, Jesús de Nazaret y Micael de Nevadón, de Salvington. Entonces, allí resalta pues esto, ¿no? Pero yo nunca me había detenido a analizar de que él sigue siendo hombre. ¿Sí? Nunca, ni nadie lo había mencionado. Entonces, esos dos temitas, no sé si Armando si quiere volver a referir un Sí, poquito. bueno, digamos cómo lo entendí porque allí aparece, ¿no? Sí. Y por eso la cita al final, la cita última, que es cuando dice que, perdón, se me cerró acá, un momentito, que dice que conserva entre sus numerosos y bien ganados títulos el del Hijo del Hombre. Creo que es más una opinión muy personal, que había pasado por la experiencia humana, le dejó como esa conciencia de humanidad. No es que sea hombre, ¿no? No es que sea un hombre allá, pero dice, tiene bien ganado el título del Hijo del Hombre y que nos ama también como hombre que fue. Sí. Entonces, no, creo que es una forma de decirlo, pero en el libro aparecen 2 o 3 citas donde menciona eso, y además con muy curioso porque con un concepto como de actualidad, ¿no? Hoy sigue unificando la experiencia mortal, sigue permitiendo, era un ser magníficamente coordinado como ser humano y como divino combinados, y funcionó en la tierra como una sola personalidad. Es lo que dice el documento 100. Pues es un tema complejo y profundo. Sí, en esta cita Sí. del documento 32 que les acabo de colocar en el chat, dice explícitamente que Sí, Dios sí es hombre a la vez. Y los mencionan con los dos nombres, Jesús de un Nazaret y Micael de universo Salvington. local. Entonces, ese Sí, saborcito, pues, sí. es maravilloso. Eso es para investigarlo, pues, y Sí, profundizarlo. maravilloso, sí. Sí, Sí. y el otro tema de que que siempre ha habido como ese debate de que son dos personalidades, y pues efectivamente yo creo que no, que la unificación de la personalidad, pienso que no se refiere a que se hayan unificado dos, sino que
La unificación de la personalidad es que la personalidad logró la unificación de todos los factores que componen el ser. ¿Sí? Eso, ¿qué es lo mismo que hace una de las funciones de la personalidad? Es esa, la unificación de los componentes. Y en cuanto a la personalidad, hay muchas citas que dicen que Jesús efectivamente fue una sola personalidad. No hubo Una dos, sola personalidad. Sí, una sola personalidad. no hubo nunca Sí, dos, sí, que sí, sí. una de hombre y una de ser divino, no. Dice, por ejemplo, esta cita dice así: no fue Dios en asociación con el hombre, más bien fue Dios encarnado en el hombre. Y fue un ser combinado. El único factor progresivo en esta relación incomprensible era la comprensión y el reconocimiento autoconsciente de su por parte de la mente humana y de este hecho de ser Dios y hombre. Cristo Micael no progresó hasta llegar a ser Dios. Dios no se transformó en hombre en cierto momento vital de la vida terrestre de Jesús. Jesús fue Dios y hombre por siempre y para siempre. Y este Dios y este hombre eran y son uno. Vuelven y dicen que en este momento siguen siendo Dios y hombre. Igual que la Trinidad del Paraíso, compuesta de tres seres, en realidad una deidad. Qué belleza. Claro. Muchas No, gracias. la referencia a que, por eso traje las referencias a todos esos movimientos de los primeros siete siglos de la era cristiana, porque se confundían mucho en esa doble naturaleza. Sí. O era un Dios simulando ser hombre, no era un verdadero hombre. Todas esas escuelas que aparecieron ahí en esos profundos debates se concentraron ahí. Pero el libro lo aclara de manera magnífica. Era una sola personalidad. Sí, muchas gracias. Sí, Muy linda es exposición. un tema muy lindo, sí.